González. Seguimos desgranando todo el trabajo que desde hace oficialmente 25 años se realiza en el SERIDA, el Servicio de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado, donde nos encontramos hoy haciendo este programa especial. Estamos en Villaviciosa, en su sede central, hablando de todos los campos en los que desarrollan sus investigaciones. Ya comentábamos al comienzo del programa que Asturias está viviendo una vuelta a sus orígenes, al campo, a la agricultura, a la ganadería. En este camino juega un papel fundamental las razas que en Asturias nos acompañan desde siempre. El Centro de Biotecnología Animal del SERIDA, en la parroquia de Deva, Gijón, alberga lo que quienes trabajan en él denominan un gran arca de Noé, que es el banco de recursos zoogenéticos de razas domésticas autóctonas en peligro de desaparición del Principado. Hoy nos acompaña Carolina Tamargo, que es veterinaria en reproducción animal e investigadora, para hablarnos del trabajo que viene desarrollando desde hace 20 años, codo con los criadores para la conservación de estas razas. Carolina, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a la radio. Buenas tardes. Además, a tu radio, que eres oyente fiel de la cadena SER, o sea que un gustazo tenerte aquí con nosotros. Bueno, a ver, ¿qué son esos recursos zoogenéticos? A ver si vamos a entender lo que conserváis en el banco. Pues mira, los recursos genéticos animales son todas las especies y las razas que pueden tener algún interés, bien sea económico, cultural o biológico. Pensamos aquí en nuestras latitudes y se nos ocurren vacas, ovejas, cabras, cerdos, caballos. Pero en otras latitudes y en otras culturas también forman parte de los mismos, por ejemplo, camellos, elefantes o renos. En el mundo se ha estudiado que hay 1,7 millones de especies. De las mismas, 50.000 son aves y mamíferos y 40 de ellas se han domesticado. Pero de esas 40, con 14 de las mismas, se obtiene el 90% de la alimentación y la agricultura en el mundo. Uh-huh. Carolina, buenas tardes. En Asturias hay razas que creo que a todos nos suenan, como puede ser el caso del asturcón o de la vaca rosa, pero ¿existen más razas autóctonas asturianas y en qué situación se encuentran actualmente? Buenos días, Sergio. España es un país con una enorme diversidad ganadera, de los mayores de Europa e incluso del mundo, y esa diversidad ganadera viene siendo fruto de la variedad tanto geográfica como climática que tenemos en España. Nada tiene que ver una región del norte como la nuestra con una comunidad autónoma como la andaluza, por ejemplo. Y también esa diversidad ganadera viene de la cantidad de pueblos, esto se remonta muy atrás, ¿no?, que ocuparon la península durante siglos y siglos. En el caso de Asturias, esa diversidad también está presente. Como tú dices, la vaca rosa, la que todos entendemos como vaca rosa, es la asturiana de Valles, la bovina. Esa es la única que no está amenazada en la actualidad. El resto de razas que tenemos autóctonas en Asturias sí se encuentran amenazadas y son una bovina, otra vaca, que es la casina, la asturiana de la montaña. Tenemos un poco de todo, tenemos la cabra vermella, la ovella salda, el gocho asturcelta, el caballo asturcón, que es un emblema también, como decías anteriormente. Eso dentro de los mamíferos, y dentro de las aves tenemos a la pita pinta. El catálogo nacional de razas en España tiene catalogadas, valga la redundancia, un total de 189 razas, de las cuales se consideran autóctonas 165 en España. Pues 140 se encuentran amenazadas en la actualidad, son el 84% de las razas. ¿Y cómo hemos llegado hasta aquí? Claro, esa es la pregunta. Razones hay múltiples, hay muchas razones. Pero bueno, yo os voy a señalar las que entiendo, bueno, después de unos años estudiando esto, y los expertos en esto entienden que son las principales. La primera y fundamental es el abandono de nuestros ecosistemas, la degradación de los hábitats. Es decir, no solo por esa falta de asentamiento rural, sino también por la propia actividad humana, ¿no? Ha ido que los hábitats hayan ido degradando. La segunda, que en el caso de los animales tuvo una importancia muy fundamental, fue la introducción a lo largo del siglo pasado de un montón de razas extranjeras, foráneas, ¿no? Se introducían, ¿por qué? Pues porque eran más productivas, se explotaban de manera intensiva y se realizaron cruzamientos con nuestras razas locales de manera indiscriminada, de tal forma que unas poquitas razas, muy pocas, se pueden contar con los dedos de una mano, importadas, se cruzaron y llevaron a nuestras razas pues ahí al final del barranco, ¿no? A un peligro importante de desaparición.
Y por último, pero no menos importante, es el abandono de la actividad ganadera, ¿no? SADEI, por los datos que se pueden ver, ha visto que en los últimos 20 años se han abandonado el 53% de las explotaciones bovinas ganaderas de Asturias, con lo cual los ganaderos también los consideramos, y ellos se consideran como una especie en peligro de extinción. Claro, si están en peligro de extinción los animales, desde luego quienes se dedican a ellos también lo están. Claro, ese abandono está ahí. Carolina, ya que formas parte de esa labor de recuperación y conservación de razas autóctonas asturianas, ¿cuáles son las razones por las que entiendes que deberíamos preservarlas? La primera de ellas para que sobreviva la ganadería, entiendo, bueno, después de lo que acabamos de contar. Y bueno, dicho así de una manera un poquito más técnica, son, bueno, varios grupos de argumentos, los económico-prácticos, los que tú has dicho. Si ya tenemos unas aquí que están adaptadas a nuestro medio ambiente, que se encargan como guardianas de ese medio para un control de incendios, para diseminar semillas, para fertilizar el suelo. Os voy a dar un montón de motivos, pero bueno, que están estudiados, no son reales, ¿no? Son ya más longevas de las que a lo mejor podemos traer, aprovechan nuestros medios naturales, son buenas madres, buena fertilidad de parto, y además son incluso resistentes a algunas de las enfermedades que podríamos tener aquí. Eso es un primer argumento, ¿cómo no conservarlas, no? Una segunda motivo, dentro de esos argumentos más prácticos y económicos, sería sus producciones son diferenciadas, ¿no? Ahora las conservamos como alimentos del paraíso. Y luego el Ministerio también tiene una marca que es el 100% autóctono. Son producciones diferentes a lo habitual, diferenciadas. Y también es importante considerar en toda esta conservación que la conservación de las razas siempre va unida a su utilización. Si no nos sirven, no las conservaríamos. Con lo cual es importante. Un segundo bloque de razones serían que son nuestro patrimonio, son una razón cultural histórica, ¿no? Es un patrimonio vivo que tenemos. Lleva 8.000 años llegar a tener una raza, el ser humano la va seleccionando, va llegando a ella. Igual que no se nos ocurriría no proteger o no preservar un patrimonio arquitectónico como por ejemplo Santa María del Naranco, o el gastronómico como nuestra fabada o nuestra sidra, estas son nuestras razas, ese segundo bloque de razones. Y por último son razones también de tipo biológico, es decir, estas razas están adaptadas, como decíamos al principio. Si perdemos su variabilidad, eso ya no tiene posible vuelta atrás, ya no tiene recuperación. Bueno. Me he quedado yo con eso de que, fíjate, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista, de que forman parte de nuestro patrimonio, ¿no? Del patrimonio. Santa vivo. María del Naranco, Santa Cristina de Lena, el prerrománico, pero también nuestras razas autóctonas. De manera práctica, ¿cómo se puede llevar a cabo esa labor de conservación y qué es lo que estáis haciendo y habéis hecho desde el SERIDA, Carolina? Pues mira, estrategias para conservar hay 3. Las 3 son complementarias, es decir, una no excluye a otra, sino que se deben de realizar de manera paralela e incluso convergente. La primera, que se os puede ocurrir lógicamente, es conservar los animales in vivo, in situ, es decir, ganaderos. Lo hablábamos al comienzo y no puedo dejar de insistir en todos los años que llevamos trabajando en la importancia de las asociaciones de ganaderos, especialmente de estas minoritarias también, a lo mejor menos reconocidas, de su labor fundamental en los libros genealógicos, en la crianza, en cómo llevan a los asociados y en cómo trabajan con nosotros, en este caso seleccionando los donantes que por las razones que ellos escojan morfológicas, genealógicas, nos ceden para el trabajo. Lo primero entonces sería mantener ganaderos con sus ganaderías y estas razas. La segunda manera de conservación sería mantener los animales no en su medio natural, sino ex situ, es decir, imaginaos un núcleo zoológico, una reserva. Tenemos un ejemplo importante en Asturias, en otra especie emblemática silvestre, que es el urogallo cantábrico, ¿no? El centro de cría de Sobrescobio, es lo que sería esa otra segunda parte de conservación, segunda manera de conservar. Y por último, pero no menos importante, una conservación ex situ, in vitro, lo que nosotros hacemos en el CBA de Deva desde hace 20 años. Lo que hacemos es conservar germoplasma, en este caso semen y embriones, de las razas que hemos citado anteriormente, en nitrógeno líquido a menos 196 grados, y tenemos ese gran arca de Noé
que siento deciros que el Arca de Noé era un pequeño fraude, porque realmente si todo es como parece que nos han contado, Noé se llevaba un macho